Todos sabemos que existen los bancos y que ganan mucha plata, al menos cuando no quiebran. Las últimas semanas nos han preguntado mucho por ellos, por lo que vamos a contarles cómo funcionan, cómo ganan plata y qué hacen a los que les va mejor. Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. Te vamos a ayudar a perderle el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo, y si te gusta lo que estamos haciendo, puedes ayudarnos dándole seguir al canal. Si no te quieres perder ningún capítulo, no lo pienses más y anda a apretar la campanita. Con esto partimos un nuevo capítulo. Bienvenidos a Animales. Pues Pablito, otra semana. Qué rico verte de nuevo. ¿Cómo ha estado? Una semana ¿Cómo ya. están estos últimos Ahora días? te veo más chiquitito ahora. Tenemos invitado premium, sorpresa, tremendo. Momento de presentarlo, yo creo, ¿no? Don Felipe Mercado, experto hoy día en bancos, experto en muchas cosas, pero también Head de Research en DBA. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Pablo Verdugo. La verdad que experto, no sé si tanto. He trabajado harto en el mundo de las acciones durante toda mi carrera profesional. Pero un poquito de currículum quizá para Felipe, para que la gente lo conozca como lo conocemos nosotros. Felipe, ingeniero civil de la Chile, trabajó como analista de estudio en Santander. Entiendo que esa fue su primera pega y ahí aprendió muchísimo. Después, y obviamente dado lo bueno que es, llegó a ser gerente de estudios en Banchile Inversiones. Y de ahí lo robamos en DBA y hoy día es el portfolio manager de la estrategia de acciones chilenas y es uno de los co-heads de research del equipo completo. Qué gran apellido para trabajar inversiones. Bienvenido, señor Mercado. Como que nací condenado. Claro, cuando tuviste que decidir en qué ibas a estudiar, no había opción. Claro, no había mucho que pensar. Pero Pero la verdad, muy afortunado. Ha sido. Ya van a ser casi. Yo partí trabajando en 2005 y me han tocado las vacas flacas, las vacas gordas, las menos gordas, las menos flacas, y se aprende mucho, la verdad. Y para alguien que le gusta un poco conocer de las industrias, conocer de las compañías, es súper interesante trabajar en el área de estudios, en mi caso en una corredora, y hoy día en DBA ya manejando portfolio y un poco ensuciándose realmente las manos, ya que las decisiones que uno toma, a diferencia de cuando uno trabaja en el sell side, acá sí uno las ve plasmadas en los retornos de los portfolios. Muy interesante. Y si partiste en 2005 y dado que vamos a hablar de banco, creo que hay una gran crisis ahí que nos enseñó harto también. Sí, en esa época yo claramente era mucho más pollo, pero el 2008 era bien terrible mirar ¿Sintió la que en pantalla Chile? de Bloomberg. Sí, sin duda. ¿Sintió en Chile como en las noticias de Estados Unidos y todo? Sí. Sí, al final ya estáis conectadísimo. Tú miras el terminal Bloomberg y veías cómo en el fondo todo caía. Era un desangre, la verdad. Era muy, muy fuerte y por eso creo yo que hoy día, si lo comparo con lo que estamos viviendo, probablemente lo de hoy es muy distinto a lo que se vivió en ese minuto. A mí, yo entré a trabajar el 2011 y justo, no sé si te acordáis, Felipe, yo creo que sí, pero partió la crisis de deuda en Europa. Y también veía a los mercados caer un montón. El S&P llegó como a Luca, en la del 2008 llegó como a 666, número maldito. Pero ahí como que tengo esta cuestión en la cabeza de, ok, tú tenías esto del 2008 muy metido en la cabeza. Yo viví la del 2011 trabajando, pero la gente que no trabaja en inversiones, ¿realmente cuánto le afecta esta cuestión? Yo sé que, y lo vamos a hablar, de cómo esto puede terminar afectando la economía real, la pega, el crecimiento, los aumentos de los salarios, etc. Y yo creo que es súper interesante, fuera de los titulares, que muchas veces son muy negativos y hacen que nos dé miedo, pero entender esta cuestión en detalle, al final, cómo funciona un banco, cómo ganan plata, de dónde obtienen sus fondos para poder prestar plata, cuáles son los riesgos. Creo que esta puede ser una clase magistral para muchas personas, incluso algunos que sí se hayan metido en el mundo financiero, pero por otros lados, de entender cómo funcionan los bancos. Yo al menos, no me acuerdo cuándo fue, pero en los primeros comités de inversiones del mundo bancario, era muy sorprendente ver esta cuestión como en la realidad. Ok,
así de bien le das a gallo y es por esto, por esto y por esto. No sé si a ti te pasó algo parecido, Pablito, cuando entraste a trabajar en inversiones y tuviste tus primeros comités de bancos. Fueron medios traumáticos, yo creo. Porque uno está acostumbrado a ver compañías que, no sé, Apple vende los teléfonos, tiene sus costos y con eso llega una utilidad. Y es súper fácil de entender la lógica. Y después vaya a un comité o tratáis de entender el negocio de un banco y empezáis a ver una cantidad de términos como el margen de interés neto, el ratio de eficiencia. Hay cosas que el porcentaje, si es más bajo, es mejor. Que es todo lo contrario a cuando uno ve las otras compañías, que tiene que ser más alto. Entonces, sí, es totalmente distinto. Y es importante porque es la columna vertebral de todo el mercado de capitales. O sea, por eso es tan terrible cuando ahora falla un banco, porque puede ser que falle todo el sistema financiero, o en el 2008 fue lo que pasó. Por eso el S&P, como decís tú, cayó, ¿cuánto cayó? 60-70%, porque los bancos son quizá la parte más importante de la parte del mercado de inversiones. Entonces, qué bueno que tenemos a Felipe acá para que nos explique bien cómo funcionan, porque a mí igual se me olvidó un poco y creo que nunca lo entendí al 100%. Así que Felipe, yo creo que partamos por la base. ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué es un banco? ¿Y cuál es su función? Bueno, al final yo veo a los bancos como que son un poquito de un motorcito dentro de la economía, ¿cierto? Y que terminan transmitiendo un montón de decisiones que terminan ejecutando o determinando el gobierno, etc. Y también un poco es la institución donde nosotros recordamos al final del día nuestros ingresos, por decirlo así, nuestros ahorros. Ahí un poco más adelante probablemente vamos a andar, pero por eso es tan importante ir o tener instituciones que sean creíbles, ¿cierto? Que permitan a los distintos clientes estar seguros de que sus depósitos, su dinero está ahí bien resguardado y le va a permitir acceder a distintos planos de la economía, por decirlo así, que es esta famosa bancarización. Al final siempre uno quiere tener, o es deseable, un país lo más bancarizado posible, porque al final del día eso le permite a la gente acceder, por ejemplo, a compra con tarjeta de crédito, ¿cierto? Tratar de un poco de olvidarse de este dinero físico y entrar a este mundo del dinero plástico, incluso el dinero digital, que obviamente permite acceder a mucho más servicios. Yo creo que hiciste un súper buen punto, Felipe, al final donde nosotros tenemos nuestra plata y nuestros ahorros. Cuando nos pagan nuestro sueldo, nadie dice, oye, dame una maleta con billete o moneda. En general todos estamos trabajando en algún lado y decimos, ok, esta es mi cuenta del banco, deposítame la plata. Y creo que ahí es como el primer punto como muy importante de los bancos. Al final los bancos luchan por tener muchos cuentacorrentistas o cuentavistas, que no sé cómo se les dice, pero yo me acuerdo en la universidad y el banco rojito, bien grandote, había pagado completa la sala de computadores para que fuese la sala de computadores más grande posible, pero obviamente la universidad le dejaba o le daba preferencia para que sus alumnos todos sacaran cuenta corriente y en algunos casos tuvieran la tarjeta, la Black, sin estar ganando ni un peso. Entonces, como partir de un poquito de por ahí, ¿por qué los bancos hacen eso? ¿Por qué luchan tanto por que la gente les deposite su sueldo a fin de cada mes? Bueno, en el caso particular de lo que tú contabas, obviamente lo hacen con miras a que vas a ser probablemente un profesional exitoso, que en algún minuto tu sueldo lo vas a terminar depositando en ese banco, ¿cierto? Y eso extrapólalo al final. Los bancos quieren probablemente fondearse de la forma más barata posible, captar depósitos de la forma más barata posible. Ojalá que esos depósitos se mantengan en cuenta vista, cuenta corriente, que en el fondo no están generando intereses, por decirlo así. Y una vez que el banco capta estos depósitos, tiene en el fondo recursos para poder prestar esa plata, ya sea como colocaciones de consumo o colocaciones comerciales, crédito hipotecario. Y ahí tú tienes este juego de que está captando dinero barato, por decirlo así, y prestando dinero caro. Y ese diferencial es lo que termina siendo lo que mencionó Pablo al inicio, el margen de interés, que es la principal fuente de ingreso del banco. Al final esa es la forma más básica, si uno quiere, ver lo que es el banco. Palabras difíciles para decir algo fácil. El NIM. Y ahí Felipe lo explicó súper simple. Claro. A ver si... y después entra en el fondo todo el tema del manejo del riesgo. En el fondo no le puedes prestar a cualquier persona. Las personas tienen que cumplir ciertos requisitos
porque si no empieza a elevarse el riesgo de crédito de tu cartera. Y ahí entra ahí un poco ya a las profundidades del mundo y el sector bancario y ahí son modelos muy sofisticados, obviamente, de manejo de distintos tipos de riesgos y que permiten al final del día tener a bancos como el que mencionabas tú al inicio, que tienen unos ROE súper importantes, hoy día probablemente un poquito más ineficiente que su principal competidor, pero son bancos que han demostrado ser muy, muy capaces y muy hábiles en el manejo del riesgo y en la generación de rentabilidad. Bueno, y como haciendo un mini resumen, entonces, un negocio de un banco es recibir este fondeo que decís tú, o sea, recibir plata y después prestarla a un margen un poco más alto, que es lo que ellos denominan las colocaciones. Eso es como la base de un banco. Y con el incentivo de que ojalá la gente no tome los depósitos, que la dejen en la cuenta, para no pagarles nada. Ese es el ideal al final que quiere un banco. Sí, no, para allá iba. Como supimos que los bancos reciben plata por parte de la gente como nosotros que le deposita su sueldo y a lo más toma un depósito a plazo. Pero también hay otras formas de que consiguen plata. ¿Cuáles son esas otras formas? Esas otras formas son básicamente ir al mercado de valores, emitir bonos o otros instrumentos de deuda para conseguir financiamiento. Y como una institución tan grande, generalmente es un bono con una buena tasa. Exactamente. Y lo otro que es muy típico, y de repente ustedes también lo han visto como clientes de banco, que quieres invertir algo de corto plazo, un depósito a plazo. Y ves que de repente el banco A te ofrece una mejor tasa que el banco B, ¿cierto? Eso muchas veces te muestra que hay un banco que le cuesta más que otro el estar captando fondeo barato. Cuando probablemente un banco muy grande, con mucha marca, te va a ofrecer una tasa de depósito a plazo de 30, 60 o 180 días, mucho menos atractiva que un banco más chico. Y eso al final es un poquito por el riesgo también que uno tiene, porque... Exacto. Y el banco chico en el fondo está un poco dispuesto a dejar algo de margen de lado con tal de captar tus depósitos. Perfecto. Y así un poco uno empieza a mirar cómo empiezan a competir entre ellos, básicamente. Oye, Felipe, y una duda, porque al final uno cree que todos los bancos son iguales, pero... y lo vamos a comentar un poco más adelante con lo que pasó con Silicon Valley Bank, que era un banco que se dedicaba a las startups. Y yo eso tampoco lo tenía tanto en la cabeza antes de aprender algo de este mundo. Yo no sé tanto, pero ¿por qué un banco se puede dedicar más a las startups o se puede dedicar más a las personas? ¿Cómo funciona esa cuestión? Probablemente son definiciones de negocio. Lo que es importante tener en cuenta es que todos estos bancos de alguna u otra forma están regulados por la misma o supervisados por la misma lupa. En el caso particular del SBD y comparándolo con los bancos chilenos, por ejemplo, a nivel Chile tú ves que a lo mejor hay bancos que están más enfocados en consumo, como podrían ser los bancos Falabella, los bancos Ripley, otros con un sesgo un poquito más hacia las colocaciones comerciales, como podría ser el Itaú, y otros que ya son más equilibrados, que son estos bancos más grandes, como el Santander o el Chile. Pero creo que este caso del SBD lo que te muestra al final es como la importancia de tener una buena base de diversificación en tu cartera de colocaciones, ya sea por la industria donde estás apuntando, el tamaño de los depósitos, de las colocaciones individuales que estás colocando en el mercado, porque si en el fondo son todos iguales al final, te puede pasar esto de que viene una corrida y tu banco no es capaz de absorber los compromisos. Y ojalá que no se conozcan entre ellos. Y ojalá no se conozcan entre ellos. Perfecto, pero antes de que nos lancemos a lo de Silicon Valley Bank, hablamos un poco de esta estructura de cómo ganan plata los bancos, el margen de interés neto, que es la principal forma que ganan plata, pero quizás no es la única. Mencionaste también el riesgo de crédito, que es el principal riesgo que tienen los bancos, pero también hay otro gran riesgo que es el de la tasa de interés, que bueno, este año, como han subido las tasas en los últimos años, ha sido bastante importante. Y no sé si algo se me está quedando en el tintero para entender este modelo de negocio de los bancos. No, solo mencionar que como otras fuentes de ingresos, son estos ingresos que no están relacionados necesariamente al interés, sino que son más bien misceláneos, o como los que te cobran, los cobros que te hace la tarjeta de crédito, o el spread que te cobran sobre el tipo de cambio cuando tú haces alguna operación que involucre dólares. Ese maldito tipo de cambio. Exacto. Todo ese, y que no es igual para todos, depende de cada cliente. Eso yo lo descubrí hace no tanto. Exactamente. Entonces, eso también son fuentes de ingreso del banco. Y cuando tú ves esta línea de un banco de los ingresos no relacionados a interés, obviamente es deseable que sea alta, porque al final te entrega una base de ingresos recurrente
que está un poco independiente de lo que pasa en el mundo de las tasas, por decirlo así. ¿Qué tan alto puede ser eso? ¿5% de todo lo que ganan? ¿10, 20? No lo tengo en la cabeza en este minuto, pero no dejan de ser irrelevantes, por decirlo. Nah, sí importan. O sea, sí importa. Y ese mundo no tiene como tope fijado por el regulador, ¿no? Como que se No, regula solo igual hay, entre la, igual hay por la regulaciones, competencia. y obviamente no te pueden cobrar lo que ellos quieran por distintos tipos de servicios. Perfecto, porque al final en los créditos, no sé, pues tenía esta cuestión de la máxima convencional y todo eso, que igual son altísimas, como que están más allá de lo que uno esperaría que quizás deberían ser, pero el mundo de las comisiones, ya yo pensaba que era como cada uno cobra lo que quiere y filo, pero al parecer no. No, al final los bancos, y con el tiempo, creo que también se han preocupado de parte de la rentabilidad, por decirlo así, sí compartirla con los clientes. Al final no pueden cobrarte lo que quieran. Y sobre todo cuando tienes competencia. Al final hoy día este tipo de servicios terminan, para bien o para mal, comoditizándose. Hoy día tú ves que, por ejemplo, el que partió con una banca más digital ya no es el único en el mundo de la banca digital. Hoy día todos los bancos tienen sus plataformas digitales, y súmale cómo ha ido penetrando el mundo fintech, que también de una u otra forma también termina quitándole, entre comillas, clientes a los bancos tradicionales. Igual ahí quizás solamente hacer un punto de... No estamos diciendo que los bancos sean malos ni nada, juegan su rol, probablemente hay cosas que siempre se podrían hacer mejor, obviamente las fintech le meten presión para que no cobren tan caro quizás, y creo que este mismo podcast lo escucha gente que le interesa estar informada, y por eso los bancos también lo saben, lo empiezan a ver y empiezan a tomar acciones, porque si no esos clientes se les van a ir. Pero a ver, los bancos juegan un rol increíble, ayudan mucho a multiplicar quizás como el efecto del dinero, el crecimiento de la economía, etcétera. Y como se llama, el mundo fintech también tiene sus pifias, y lo hemos visto en las regulaciones, hay un banco fintech alemán que hace un tiempo descubrieron que quebró porque claro, quizás no están bajo las mismas regulaciones. Entonces los bancos tienen sus cosas positivas, tienen sus cosas negativas. La idea es que lo entendamos y ahí que podamos tomar las mejores decisiones para ver qué banco tenemos o qué hacemos con nuestra plata. Yo tengo una pregunta a raíz de eso. Quizás sale mi lado más preocupado. Porque mencionaste que las distintas regulaciones pueden afectar qué hacen los bancos. Y al final son un ente tan importante que el regulador juega un rol súper importante. ¿Quién es este regulador, Felipe? ¿Y qué hace con los bancos? En el caso nuestro es la CMF, que hoy día supervisa todo, y al final es el encargado de rayar la cancha, básicamente, y supervisar que se estén cumpliendo las reglas del juego. ¿Y qué tipo de reglas son esas? Y además tiene, en el caso particular del banco, está el Banco Central, ¿cierto? Está el mismo Ministerio de Hacienda al final. El sistema bancario privado, por decirlo así, obviamente tiene que estar en coordinación con todo lo relacionado con la política pública, ¿cierto? Y cumpliendo las reglas del juego para que en el fondo la credibilidad y el funcionamiento de nuestro mercado esté en óptimas condiciones. Entonces, quizás Felipe, ahí sería bueno si podéis darle una vuelta en cómo se relacionan los bancos privados con la CMF, que es el regulador, y el Banco Central, porque al final, y no sé si ahí sí queréis meter el Ministerio de Hacienda también, pero todos necesitan al otro y todos funcionan de alguna manera en conjunto, y ahí no me quiero poner técnico, pero incluso la política monetaria que puede hacer, que un país pueda querer hacer, termina dependiendo muchas veces de estos bancos privados. O sea, ese punto que tocaste al final es súper bueno, porque al final de cuentas, cuando vas y tomas un depósito a plazo, esa tasa que estás viendo es súper consistente con cómo está el escenario político monetario en Chile en este caso, ¿cierto? Ahí tú ves cómo el banco termina de una u otra forma transmitiendo la señal que te está dando el principal ente regulador de tasas, en este caso el Banco Central de Chile. Y por el lado de la CMF, o sea, una arista interesante es cómo con el paso del tiempo ha generado que los bancos cada vez vayan reportando mejor y mejor información, por ejemplo. Los bancos, a diferencia de las compañías que reportan EBITDA, tienen que reportar de forma mensual una serie de ratios, cuentas, etcétera, que hace que sea muy abierto y muy fácil de, no palpar, pero de tratar de llevar el pulso de cómo va
el sector, la economía, puede ir monitoreando cómo va el crecimiento de las colocaciones, de los distintos segmentos. Ahí sí que hay consistencia con qué está pasando a nivel macro, con la inversión y cómo se está conversando con las colocaciones comerciales o qué está pasando con el consumo privado y si eso se está plasmando en la dinámica de crecimiento de créditos de consumo que están dando los bancos, etcétera. Al final, por ejemplo, hoy día Mario Marcel y en su rol de ministro, igual ocupa información que los bancos reportan para decir, oye, ¿sabéis qué? Por acá deberíamos ver algunas perillas porque lo que decía, no sé, de repente está llegando poca inversión o hay pocos créditos de hipotecarios, la tasa está muy alta o veamos qué políticas podemos hacer, pero agarrando esta información que los bancos te ponen al frente. Bueno, y yendo un poquito más allá, el mismo Central hace un informe cada cierto tiempo de estabilidad financiera y eso obviamente la principal componente de ese informe tiene relación con la industria bancaria. Entonces está todo muy conectado, está todo muy supervisado y claramente el rol de los bancos en la economía es crítico. Piensen lo que pasó para la pandemia con los FOGAPE, que al final eran los encargados de transmitir un poco la política pública, la cuenta corriente o la cuenta RUT o la cuenta Vista. Claro, esos FOGAPE eran estos créditos que se le dan a empresas chicas con tasas muy bajas o montos que quizás antes no podrían haber accedido, cosas así, ¿no? Claro, eso era parte de este paquete de estímulos o de medidas para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia. Sí, es muy entretenido o quizás loco de pensar, pero porque fluye de manera natural, normal y nosotros como que no lo vemos, pero si no estuviesen, que tendría que ir a la moneda a pedir un cheque, oye, ayúdame. Probablemente hacer una fila y como en algún minuto pasaba, que había que hacer fila y con un voucher ir a cobrar lo que tuvieras que cobrar. Muy loco ese rol de los bancos. Como un mini resumen, o ya sabemos, los bancos nos prestan plata a todos nosotros y el Banco Central tiene un rol complementario a estos bancos. No es como que yo me pueda hacer una cuenta en el Banco Central y pedir un crédito al Banco Central yo como persona. No, definitivamente no. No tenemos acceso. Como individuales no tenemos acceso al Banco Central. ¿Pero alguien tiene eso porque tenemos poca plata? ¿O porque tú si va un multimillonario, el Banco Central lo va a pescar? ¿O no? Por definición no nomás, ¿no? No rotundo. Una pregunta muy surrealista. Pero para entender simplemente la diferencia entre el Banco Central, que tiene nombre de banco, y en verdad no es como un banco, sino que cumple otra función nomás. Hoy día la función principal, por mandato constitucional, es inflación. Que en Estados Unidos acá es inflación y empleo, pero en Chile es solamente inflación. Controlar la inflación. Y ahí con su rango meta, y en base a eso se diseñan las distintas políticas. Perfecto. Yo creo que este rango meta y mover las tasas y todo eso nos da un buen pie para hablar del tema de las últimas semanas, que ha sido Silicon Valley Bank, que bueno, todos ya sabemos que quebró, se lo compraron y... ChatGPT todavía no sabe que quebró. No, porque está hasta el 2021. Exacto. Sí. Pero depende de la versión que tengáis, ¿no? Porque la pagada va más adelante, ¿esa es la gratis la que está hasta 2021 o toda la información está hasta el 2021? La pagada está un año más, hasta 2022. No, pero tampoco va a saber que quebró Silicon Valley Bank. Claro. Pero era muy divertida la respuesta. Es el mejor banco. Cuando le preguntáis por qué quebró, es muy buena la respuesta. O sea, lo invitamos si ahí. ¿Cómo se llama este gallo, este gringo de la tele? ¿Kramer? Jim Cramer. Que hace unos meses o semanas decía que era un strong buy. Los amigos de ese... Siempre se lo palanquean porque nunca la chunta. O yo creo que la chunta la mitad, pero la gente se acuerda de las que fallan nomás. Pero Felipe, cuéntanos un poco. ¿Qué era este Silicon Valley Bank y por qué quebró? Bueno, era un banco que no era tan chico en tamaño, en ocasiones. Era el 20º del mundo de Estados Unidos. Claro, como decía Francisco, era muy de nicho al final y probablemente entre sus clientes varios se conocían. Y básicamente era un banco que ofrecía servicios a las startups de Silicon Valley. Lo que tiene que haber sucedido es que en la época del dinero gratis, muchas de estas startups depositaron en este banco. Claro, levantaron capital y tenían una chorrera de plata que no sabían qué hacer. El banco se lo administraba, me imagino, para los compromisos de corto y mediano plazo, etc.
Y era un banco que está bien administrado, o sea, yo no pongo en duda de que en el fondo hayan violado alguna norma o etcétera, pero lo que les pasó es que vino una corrida bancaria. Básicamente alguien, hay varios rumores, ahí Francisco probablemente lo tiene más en la cabeza, pero de que uno empezó a retirar sus fondos, le transmitió al del lado de que sería bueno de sacar, porque el banco podría, no sé, eventualmente tener algún tipo de problema. Y si obviamente te rescatan todos tus depósitos en masa y tú por otro lado tienes tu activo, ¿cierto?, depositado en instrumentos de largo plazo, no tenéis cómo salir a hacer la liquidez en el fondo, menos con el alza de tasa. Y fuiste incapaz de cumplirlo. Lo que estuve leyendo es que esta gente ya levantó mucha plata, la startup, le pasaron esta plata al banco, y el banco, como hablábamos en un principio, su pega es prestar plata, pero nadie le estaba pidiendo plata porque todos estaban levantando plata porque había plata gratis. Entonces, ¿qué hicieron? Fue, para prestar esta plata, en verdad, compraron bonos, que estos bonos son un instrumento financiero que transa en el mercado financiero. Y ahora, cuando subieron las tasas, en esta subida que es la más rápida de los últimos años, cuando suben las tasas, los bonos caen de precio, casi que por ley, creo que cómo se estructuran, y tampoco creo que valga la pena entrar en eso. Entonces cayeron de precio estos bonos, y por ley, por la regulación que hablamos, tienen que reportar estos bonos en sus libros al valor de mercado, no al valor que ellos lo compraron. Entonces, como tenían toda esta plata, la invirtieron en los bonos cayeron de precio, en algún momento algún analista vio las notas financieras, porque esto no estaba en la primera plana, y dijo, hey, este banco que recibió 100 pesos de plata, hoy día tiene 90 de toda la plata de sus clientes. Por ende, este banco debería quebrar porque no tiene plata. ¿Es más o menos así? Más o menos sí. Y ahí yo veía un gráfico de quizás más que quebrar. Muchas veces, no sé si han escuchado esta cuestión de que al final las empresas no quiebran porque no sean rentables, sino que quiebran porque son porque tienen un problema como de liquidez. Al final creo que eso es lo que le pasó a estos gallos. Ellos tenían, como decís tú bien, Pablo, sus activos, sus inversiones, porque querían ganar plata, y está bien, pero el mercado les jugó una mala pasada, y si ellos salían a vender todos los instrumentos de mercado, se comían todo su capital. Porque ahí entra un poquito estas cosas de regulación. A los bancos les piden tener cierto capital o cierta cantidad de patrimonio que ellos tienen que poner de su bolsillo para poder operar. Y estas pérdidas que tenían que hacer, si querían la platita en efectivo para salir a pagársela a los dueños de la plata, sus clientes, se piteaban todo el capital completo. Entonces ahí empiezan estas incertidumbres como el mercado en su totalidad, y oye, que va a quebrar un banco, y quizás qué efectos de segundo, tercer orden estas cosas pueden tener, y nos llenamos de titulares, y mi abuelita me termina preguntando qué está pasando, ¿cachai? Entonces creo que hoy día hay como una cuestión súper interesante. El famoso contagio. Y de hecho se contagió otro banco en la otra costa de Estados Unidos. Que no tenía nada que ver con startups. Pero en el fondo, si viene este temor de que el sistema va a quebrar, por ejemplo, si se te apanican tus clientes, si tus clientes son todos de un mismo perfil, si todos piden rescate, trae un poco a esa dinámica. Si lo ves en el plano local y una industria un poco distinta, imagínate qué pasaría con las AFP si se determina que podéis rescatar el 100% de tus fondos de pensión. Claro, están todas invertidas a largo plazo también. Sí, y probablemente, o sea, en el mercado local se moverían mucho los precios, porque al final el flujo completo para ir a liquidar todas las posiciones, la AFP son una parte importante, pero lo que tienen invertido, por ejemplo, en Apple, lo que sé yo creo que no le afectaría tanto. No, eso no te movería mucho la aguja, pero en el fondo, ¿qué pasa con la industria en el fondo? ¿Sí? Al final, claro, es una situación de borde al final del día, porque es difícil pensar que todos van a rescatar simultáneamente los fondos, ya sea tu depósito en un banco o tus fondos de pensión, o secar un fondo de inversión completo. Y yo creo que acá hay dos cosas súper interesantes. Uno, que este concepto que estamos hablando te hace diferenciar esta crisis bancaria, si queremos decirlo, yo creo que todavía no una crisis, ok, que era un banco, pero nada que ver con lo del 2008, y hacer la diferencia. Al final, esta es una cuestión de liquidez, podríamos decirlo así, y por el efecto de la tasa de interés y todo lo que tú quieras. Pero no es porque no les estén pagando los créditos. Al final, este riesgo de crédito que tienen los bancos, de yo, don banco, le presto plata a Pablito y a Felipe, y Felipe no me lo pagan porque se la gastaron toda carreteando y no quieren trabajar más, es el riesgo que pasó el 2008. Pero el riesgo en esta fue, oye, aquí no es que no me estén pagando los créditos, lo que pasa es que pasó algo en el mercado que hace que mis activos perdieron valor,
y tengo un problema momentáneo, pero soy rentable, no soy malo, no me mirí así de feo, ¿cachai? Sí, pues. Exactamente. Y Bueno. ojo que hay regulaciones. Después del 2008 se endurecieron las regulaciones del sector. Eventualmente a los bancos regionales en Estados Unidos fue un poquito menos estricto, pero lo que comentábamos al inicio, no es que los bancos en el fondo estén con una libertad total para en el fondo tomar decisiones irracionales que los lleven a este tipo de situación, sino que es lo que decís tú, pasó un evento de mercado, por decirlo así, que provocó en un banco particular, de un sector en particular, esta corrida, y que terminó con su quiebra. Pero al menos hoy día tú mirás el mercado y el mercado no está descontando de que hay una crisis sistémica en el sector bancario de Estados Unidos. Y creo que hay una lección animal antes de ver si es que hay un riesgo de contagio y de que va a cagar todo el sistema. Un aprendizaje animal del comportamiento, porque Silicon Valley Bank sabía quiénes eran sus clientes y por lo mismo los trataba de una forma muy especial también. Le hacía comida, le hacía eventos, le decía, oye, somos muy buen banco, mira, aquí está nuestro resultado y todos los clientes estaban muy felices. Hasta que una persona levantó la alarma, una persona parece que hablaron por grupos de WhatsApp, como grupos de emprendedores, y ahí empezaron a decir, no sé, un compadre bien capo de Sequoia, ponte tú, dijo, deberían sacar el 30% de toda su plata mañana. Entonces faltó que uno de estos se apanicara, a pesar de toda la pega que hizo Silicon Valley Bank para calmarlo, para que ocurriera esta corrida y que al final terminó en que el banco quebrara. Entonces yo creo que un gran aprendizaje es el comportamiento, de que por más que tratéis bien a la gente, a veces nuestro sentido de correr, escapar, porque se viene la noche, es demasiado fuerte. O sea, animales poco leales. Y ahí poner quizás también el segundo punto que quería decir es de este riesgo como sistémico anclado en la confianza. Pasa esto y los primeros nombres que empiezan a salir al tiro a la luz y que incluso hacen que un banco se tenga que terminar siendo absorbido por otro son Credit Suisse, Deutsche Bank y obviamente algunos más. Pero veía los números, me metía a Bloomberg y se los pedía ahí al equipo. Deutsche Bank perdió plata el 2019, creo que por algunas malas transacciones de su mesa de inversiones, pero han seguido ganando plata, tienen sus ratios de capital al parecer más o menos sanos, y el mercado se empieza a panicar y empieza a decir, oye, estos gallos pueden quebrar, y empiezan a aumentar los costos para cubrirse de si ellos quiebran, o lo mismo que le pasó a Credit Suisse, justo necesitaban quizás más liquidez y el principal accionista no quiso poner plata y vino una corrida bancaria porque todo el mundo de Wealth Management o la gente que era cliente les dijo pásame mi plata y tuvo que llegar otro a absorberlos en nada. Entonces la confianza que está detrás del sistema es brutal y es un riesgo creo que es súper importante que a veces, claro, no aparece como en los ratios, pero lo que no lo podemos dejar de lado. Lo que mencionaste tú, Francisco, es muy cierto. Al final es muy importante la credibilidad que estas instituciones, ya sea cualquier compañía, etcétera, en este caso un banco, porque al final del día, si tú tuviste un buen track record, si has actuado bien, si haces el delivery de resultados, cumples las promesas, todo eso contribuye a, creo yo, minimizar la generación de expectativas negativas ante estos escenarios que se van configurando de que el mundo se va a quemar, por decirlo así. Si tú eres un banco que en el pasado lo hizo mal, que te han multado, que en el fondo has violado tus ratios, etc., obviamente en una situación como esta no te contribuye a que el mercado te premie, entre comillas. Esa es la importancia al final de actuar respetando los marcos de tu cancha, los bordes, haciéndolo bien, y particularmente en el caso de los bancos, que como hemos hablado todo este podcast, son muy relevantes para la economía. Piensa que al final del día cae uno de estos bancos y obviamente genera descalabro aguas abajo en la economía real. Claro, eso es importante, que al final no es quiebra el banco, ok, quebraron los dueños, qué bueno porque son millonarios y sus accionistas y chao. Al final yo creería que cualquier persona razonable debería querer que no quiebre ningún banco, porque si quiebran los bancos se empieza a restringir el crédito, eso afecta el crecimiento, probablemente la inflación, y todos lo vamos a terminar pasando mal, algunos más mal que otros, pero esta cuestión nos afecta a todos, ¿cachai? Creo que ahí hay que tener mucho cuidado con desearle el mal al prójimo. Y en ese riesgo como de contagio, ¿lo ves como algo posible, Felipe? ¿O solamente estos bancos que, como mencionas tú, están haciendo mal las cosas?
O sea, uno nunca puede descartar alguna situación, pero yo creo que hoy los grandes bancos están bien capitalizados, la regulación se ha hecho cargo de eso. Es algo que nosotros incluso a nivel local lo hemos visto. Yo vi el otro día con el caso del BCI, por ejemplo, que el BCI tiene un banco importante en Florida, que también hubo temores en relación a esa operación. La acción de BCI el último tiempo no lo ha hecho muy bien, un poco contagiado por SVB, pero es un banco con un perfil totalmente distinto al de Silicon Valley, en un estado que crece como nunca en Estados Unidos, donde el sector inmobiliario está muy, muy bollante, pero así todo, el contagio inicial, por decirlo así, te pega. Después uno tiene que empezar a desmenuzar un poco y ver si realmente tiene sentido o no la corrección. Lo que hemos dicho muchas veces, al final, el mercado son muchas personas tomando decisiones, con muchas emociones metidas, y al final pasa eso, porque no tenéis tanto tiempo para analizarlo bien y decir, ok, y pricear todo perfecto y no generar estas volatilidades. Unos salen arrancando, otros dicen acá hay una oportunidad, y se genera todos estos movimientos que los mercados un día caen 3%, al otro día suben 3%, y tú decís, pero ¿cómo un día va a valer tanto menos y otro día va a valer tanto más las compañías del mundo? Y en este caso en particular de los bancos regionales, de repente estas correcciones se dieron no solo porque había un temor de que todos los bancos regionales iban a quebrar, pero a lo mejor sí tenía relación la corrección con una mayor regulación sobre la existente. Y eso efectivamente te podría generar algo más de presión. Pero pensando en contagio de que vamos a ver una ola de quiebras de bancos, la verdad que me gustaría ver. Que yo también creo que los problemas de los bancos probablemente no van a quebrar todos los bancos del mundo ni nada, pero sí que estamos chuteando un problema hacia adelante. Pasa todo esto de Silicon Valley Bank, no tienen plata, qué sé yo, y llega ¿quién? El Banco Central, los reguladores, etcétera, les dicen a todos los que te vengan a pedir tu plata, independiente de que los depósitos están asegurados por $250,000, si un gallo tiene $1 millón, págaselo y yo te paso la plata. Y tú, olvídate, no te preocupes, pásale la plata porque acá no podemos generar desconfianza en el sistema. Y esa plata sale de algún lado. Y estos gallos lo pueden hacer porque tienen la maquinita de imprimir billetes. Y esa maquinita de imprimir billetes, cuando tú ves la foto, se llama balance del Banco Central. Y ese balance del Banco Central es esta plata que se ha imprimido cada vez más desde el 2007, 2008, Felipe, que el balance de los bancos centrales ha explotado, es gigantesco, que es como una pega que es pendiente del mundo en disminuir toda esa deuda que anda dando vuelta, y que hoy día, nada, pues al final hay que salvar el sistema, y probablemente la solución o lo que están hablando es imprimamos más billetitos porque acá no podemos generar un colapso. Y yo creo que ese problema se tutea nuevamente, o probablemente se va a tutear, pero queda ahí me queda esa gran incertidumbre de qué va a pasar con eso. Probablemente se hace un pelito más difícil esto de ir retirando estímulo, o retirando plata, o achicando el balance. ¿Cierto? Es un poco eso lo que pasa, sobre todo cuando estamos en un escenario de inflación alta. Creo que es el gran tema, ¿no? Porque los bancos centrales venían subiendo las tasas para controlar la inflación. Ahora se dieron cuenta, no podemos subir las tasas tanto porque estamos generando problemas en el sistema bancario, que es al final en la economía total. Entonces no podemos subir tanto las tasas. ¿Y qué va a pasar? Probablemente la inflación va a durar más de lo que se pensó en un momento. Entonces hay como tantas palancas moviéndose, más lo que dicen acá del está todo conectado balance. al final del día. Está todo conectado. Y efectivamente puede que tengamos que vivir un tiempito más largo con inflación alta. Sí, pero la pregunta es si no irá a pasar que estructuralmente vamos a vivir con una inflación un poco más alta. Eso ya es muy duro. El martes estuve en una conferencia de ETG Pactual, gracias por la invitación, y hablaban un poquito de esto. El presidente de ETG hablaba de cómo las cadenas logísticas y todos estos problemas geopolíticos van a hacer que el mundo no solamente se preocupe de productividad y producir donde es más barato, sino de independencia, y eso va a generar un salto en la inflación mundial. Entonces yo creo que ese es un tremendo capítulo para que lo hablemos en otro minuto, pero aparecen las reglas del juego y yo les diría que son dos. Básicamente podrían haber muchísimas más, pero yo me quedaría con dos. Uno, no dejen su plata parar en la cuenta corriente, y esto tiene que ver con las cosas de inversión y todo lo que hemos dicho, pero de última no la dejen parar en la cuenta corriente para que no le regalen plata a los dueños del banco. Los bancos que más ganan plata son los que tienen clientes que menos depósitos ocupan o whatever, así que
No la dejen parar. Pero más importante que eso, más importante, el por qué no dejar a la cuenta corriente es para que tu dinero no se desvalorice en el tiempo. Creo que esa es la real razón de por qué uno debiese tratar de tener la menor cantidad posible de dinero efectivo en la cuenta corriente. Estoy muy de acuerdo. Y al final son las cosas que vamos hablando en los capítulos, pero ahora entra otra razón. Para los que odian los bancos, si no es necesario que su plata va a perder valor, háganlo para no regalarle plata al dueño del banco. Y segundo, confiemos en el sistema, porque si no confiamos en el sistema y que todo el mundo está haciendo cosas para que vivamos mejor cerremos por fuera. Y en ese segundo punto, recomendarles el libro Factfulness de Hans Rosling, ¿o no, Pablito? Sí. Que es un tremendo libro para darse cuenta de lo mejor que estamos y ver el vaso medio lleno. Totalmente. Creo que quedó clarito. Nos vamos o volvemos, que no lo hicimos la semana pasada, a la sección del Safari, que tenemos ahí 2 preguntitas, que una tenemos la mejor persona para responder acá con Felipe, pero antes de esa pregunta nos pregunta Catalina Jahr, o Ja, no sé decir qué tan alemán será su apellido, y ahí Francisco te va a dar el pase a ti. ¿Ustedes invierten a largo plazo o son más traders? Y Felipe, Sí, también te invito a responder acá. Yo soy totalmente a largo plazo, al punto de que se me ha olvidado hacer movimiento en corto plazo y la cagué, no. Pero trato de olvidarme de mi plata. Es tremenda pregunta, y las veces que he tratado de ser trader lo hice pésimo. Así que quizá un problema personal, pero 100% a largo plazo. O sea, de trader nada, porque estoy seguro que mis emociones me van a jugar una mala pasada y lo voy a hacer pésimo y voy a terminar perdiendo no solamente un poco de plata, probablemente toda mi plata. Así que larguísimo plazo. Felipe, Yo también, largo plazo y acciones. ¿trataste de ser trader en algún momento? Nunca, no. Qué bien. Yo creo que eso pasa mucho por la personalidad, y el tema es que si uno quiere ser trader tienes que estar realmente muy pegado a la pantalla y eso es insostenible. Para alguien que no se dedica a esto, creo que es insostenible. Y convertirte en un robot sin emociones. Ahí sí que salen las emociones. Creo que mucho más que la inversión a largo plazo. Solo te acordáis de las veces que ganaste, cuando perdiste. Bueno, te va a doler más de lo que ganaste también. No le vas a decir a nadie. No sé, tiene todas muchas aristas más de comportamiento que solamente ser inteligente y saber cuándo comprar y cuánto vender. Pero, y no sé si habrá un sesgo de muestra, pero mis amigos que trabajan en inversiones, en general, tampoco son traders en la perso, como se les dice, es con tu plata. No sé si será porque yo me junto con gente, he conocido gente del mundo de inversiones parecida a mí, o si esta gente que trabaja en este mundillo se da cuenta lo difícil, si no imposible, que es ser un trader consistente en el tiempo y ganar plata siempre y terminar viviendo de eso. Así que, bueno, pero cada uno con lo suyo. A mí me pasó al revés, aquí con un veterinario que trabaja con Lazy, que estábamos conversando y me dijo, sí, puta, yo cuando necesito plata voy y tradeo, como no sé, creo que era criptomoneda o algo así, le saco como 800, 900 dólares y después sigo con mi vida. Notable. Y yo, pero bueno, ¿por qué no te dedicas a eso nomás? Po? Pero como que ya me quedo callado nomás. Creo que prefiero no entrar en el conflicto y la clase, puta, esto en largo plazo probablemente no te va a ir bien y la verdad. Pero hay gente que está como tan segura de que es fácil ganar plata tradeando que a mí me impresiona. No hay dinero fácil. No hay dinero fácil. Ya. O sea, tal Felipe. como ese veterinario, hay muchos veterinarios que probablemente han perdido 800, 900 dólares porque no le han gustado. Pasémonos al largo plazo, a lo nuestro entonces. Aquí nos pregunta Ricardo Mella, o Mella-Ricardo. Hablen de eFund. Así que Felipe, el micrófono es todo tuyo. eFund. ¿Qué les gustaría saber de eFund? Yo creo que hemos hablado un poquito en el podcast, pero yo creo que una descripción corta o algo es un fondo choro. que lanzamos a fines de noviembre del año pasado, y el foco es básicamente invertir en compañías que están en el mundo de la electrificación, ya sea aportando desde el prisma de la generación de energía. Ahí tenemos generadoras, tenemos las compañías que, por ejemplo, producen los aerogeneradores y que no necesariamente operan el activo. Después tenemos compañías que están en el lado de la transmisión de energía. Ahí hay productoras de cables como NKT, por ejemplo. Y las que pueden ser un poquito más evidentes de repente son compañías como Tesla o como BYD,
de electromovilidad. También tenemos compañías que apuntan a mayor eficiencia de un uso más eficiente de la electricidad a nivel industrial. Y un poco la apuesta ahí es que hoy día hay una definición clara, hay un compromiso de llegar al net zero al 2050. Eso va a implicar que se va a acumular una inversión, si no me equivoco, cercana a 1.4 veces el PIB mundial de aquí a 30 años. Y va a haber compañías que se van a beneficiar de esta inversión, de este CAPEX que se está desplegando. Y ahí es donde nosotros apuntamos. En el fondo es una tendencia que se está consolidando, que es relevante. Cada día hay más conciencia del cambio climático, etc. Y vemos que en este mundo de la electrificación del mundo, valga la redundancia, hay mucho espacio para obtener retornos. Ayer, almorzando, no me encontré porque no lo conozco, pero lo vi pasar. Bueno, oficio de ayudante, pero no se acuerda de mí. A Juan Carlos Joet. Mucha gente nos pregunta cuando hablamos del IFAN si invierte en hidrógeno verde. Yo creo que gran parte de la gente que le gusta invertir o que anda buscando estas inversiones quizás más en el mundo como sustentable, no sé, siempre es difícil ocupar esas palabras, se pregunta ¿cómo invierto en hidrógeno verde? Así que Juan Carlos, si nos estás escuchando, invitadísimo al podcast. Me dijiste que mandar un correo, te lo voy a mandar y esperamos tenerte prontamente acá. Sería tremendo un capítulo de hidrógeno verde para Chile. Sí, señor. Sí, bueno, hay un potencial gigante y dentro de las compañías del IFAN tenemos a Enel, y Enel tiene un proyecto en carpeta gigante en Magallanes en torno a hidrógeno verde, que si se acuerdan hace un tiempo se cayó por temas medioambientales, pero probablemente en algún minuto eso se debiese reponer. Y claro, es una tecnología muy incipiente y la gracia de este fondo es que en la medida que vayamos identificando compañías que están en ese mundo del hidrógeno verde y que por las distintas métricas, etcétera, califican para ser parte del portfolio, van a pasar a ser parte. ¿Sí? Entonces, eventualmente sí uno va a poder estar expuesto a hidrógeno verde cuando el hidrógeno verde sea realmente una realidad. Yo a ustedes dos los envidio por hartas cosas, pero en una en particular. Que los dos son grandes músicos. Felipe toca el bajo, creo, tú, Pablito, tocáis la corneta, o sea, guitarra. Entonces los quiero llevar para ese lado. Pablito, si tuvierais que invitar a Felipe a un concierto, ¿de qué grupo sería y por qué? O sea, no es mi banda favorita, sino a la banda que me gustaría ir a ver con Felipe. Que es una buena pregunta y yo creo que lo llevaría a ver a Tame Impala. Porque creo que Kevin Parker es un genio de la música y Felipe no solamente me enseñó como de distintos estilos musicales, aparte de Molly Von Prolog, que es la banda que tiene Felipe, sino que cómo entender la música como de alta fidelidad y todo ese mundo. Creo que es muy entretenido y me encantaría ir con Felipe a desglosar qué es lo que hace bien este compadre que es un genio musical. ¿Acepta la invitación? Totalmente. Podríamos arribarlo a la palusa. Podríamos haber ido, sí. Ahí tocó con muletas, creo. ¿En serio? No me fijé. Que se quebró la cadera. Para mí la respuesta es fácil. Es fácil. Yo llevaría a Pablito a ver a Radiohead. Oh, bueno. Creo que Después podemos ir a bailar reggaetón. Podemos, pollito. Bad Bunny. Oye, Bad Bunny sería gran concierto igual. Tremendo. Mientras no te agarre el teléfono, está todo bien. Oye, nada, muchas gracias Felipe por habernos acompañado. Creo que salió más entretenido de lo que yo pensaba. Siempre meterse en el tema de los bancos no es simple explicar. Y yo creo que hay un buen capítulo para que los animales entiendan cómo funciona, cómo ganan plata, el rol que cumplen un poquito en nuestro mundo animal. ¿Algunas palabras finales? Tengo una tos impresionante. Te vamos a dejar para miel y limón para que puedas reponer la garganta. Muchas gracias por la invitación, súper entretenido, y cuando quieran pueden volver a invitarme. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias, Francisco. No gracias a Zencaster porque no supieron que tuvimos muchos problemas en la grabación, que se nos cortó varias veces, pero esperemos que ustedes no lo noten hasta este momento. Esperamos que se hayan entretenido. Nosotros claramente lo hicimos. Acuérdense que si les gusta lo que estamos haciendo, nos pueden seguir tanto en Instagram, en Spotify. Vamos a estar subiendo harto contenido en Instagram. En Spotify, clica la campanita porque les va a avisar cuando subamos los capítulos, que estamos tratando de que sean los martes. Aquí estamos Pablo Riemann y Francisco Verdugo en la producción y la locución. Rodrigo Aguilar, Rorris en la edición. Felipe como el maestro invitado hoy día. Y así nos despedimos. Animales.